Tenemos ahora todavía unos 35 minutos, 30-35 minutos para compartir algunas preguntas que me gustaría haceros. Voy a empezar por preguntar a Nacho, una pregunta muy directa, porque creo que otro de los temas que ha salido es el tema de medir, y vosotros dos además que sois ingenieros, creo que aquí y precisamente desde las ciencias sociales también se está intentando medir, ¿no?, con mucha más complejidad hacia dónde vamos, qué está pasando, cuáles son las tendencias. Y has comentado el estudio de Oliver Wyman, ¿no?, sobre este análisis, ¿no? Pero de verdad el comercio online emite más, emite menos que el comercio tradicional o presencial. Me gustaría, ¿puedes profundizar un poco más en las consecuencias o los resultados de ese estudio? Es un punto súper interesante porque además hay mucha preconcepción sobre cómo funciona una empresa, ¿no? Offline, online, el impacto que hay en el transporte. Este estudio es muy interesante, pero no es el único. Ya había algún otro en el pasado, que hace unos años creo que fue del MIT, que había un estudio también muy parecido. Lo comentaba antes, nosotros utilizamos muchísimo un enfoque muy científico, ¿no?, en toda nuestra toma de decisiones y en nuestro análisis de impacto. Y uno de los temas que tenemos medido, y nos daba cierto confort ver que un agente externo como Oliver Wyman pues, llega a una conclusión muy parecida, es el hecho de que un paquete, una entrega física, o sea, un viaje de una camioneta de Amazon de entrega equivale aproximadamente a 100 trayectos de ida y vuelta de un consumidor individual. Claro, el diferencial es brutal. Pero es que si a eso además le añades otras capas adicionales que tienes, como por ejemplo, optimización del paquete. ¿No? Es decir, uno de los trabajos que Amazon ha profundizado mucho es en optimizar ese volumetría externa, ¿no? Ha reducido creo que es un 35% el peso del paquete en los últimos años. Claro, el peso que va en la camioneta influye directamente en las emisiones de carbono que tiene, ¿no? Si a eso además le añades otras capas como el vehículo eléctrico que utilizas para la camioneta, para esa entrega, claro, es mucho más fácil y más rápido esa conversión de esa camioneta de transporte que el individuo que es capaz de pasar por esa transformación de su coche individual a un coche eléctrico, ¿no? Es más complejo. Nosotros a día de hoy ya tenemos enviados 20 millones de paquetes en vehículo eléctrico. No, claro, entonces dices, oye, pues a día de hoy, peras con peras, tienes que un solo camión equivale a 100 trayectos de ida y vuelta de un consumidor individual, reduces el peso para reducir las emisiones del vehículo que ya tienes y además le añades capas de vehículo eléctrico, pues que dices, bueno, pues realmente cuando comparas hay una diferencia clara, ¿no? Y hay que yo creo que trabajar también en esa educación colectiva de utilizar los datos para romper esa preconcepción, ¿no? Yo creo que ahí nos queda mucho trabajo por hacer, por supuesto, pero sí que es cierto que fue un análisis muy interesante que además le hemos dedicado bastante tiempo para revisarlo y está bastante bien. Sí, esto creo que es una de las claves, ¿no? El tema de si queremos ir avanzando, ¿no?, por una escala y ampliar en la conversación a muchas otras derivadas, el tema de medir, de poder evaluar, que siempre, las evaluaciones siempre tienen sus limitaciones, pero es la base para poder seguir, ¿no?, saber si mejoramos o no mejoramos y orientar las decisiones, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante. Por supuesto, os quería decir, si alguno, yo os lanzo preguntas, pero si alguien quiere, solo tenéis que hacer así y comentar más, porque creo que muchos temas que habéis tocado estaban muy cruzados, ¿no? Aquí se hablan muchas cosas. Quería preguntarle a Esther también si podía profundizar más, porque ella es la que se ha lanzado a hacer una definición de sostenibilidad, ¿no?, y a plantear este tema de cómo ellos ven y miden en sus estudios que se está expandiendo y cómo me ha gustado mucho este planteamiento muy sensato, ¿no?, de las tres patas del estudio, la funcionalidad, lo individual y lo colectivo, ¿no? Quería saber, pues eso, cómo tú ves que esto, cómo implica también esta percepción de que la única forma viable de abordar la sostenibilidad es hacerlo de forma holística, qué complejidades y qué retos supone también como para las empresas a las que asesoráis, pero también para vuestra propia empresa, ¿no? Quizá con ejemplos concretos. Sí, a ver, yo te contestaría directamente que sí hay que hacerlo de una forma holística, ¿no? Cubriendo todo el significado amplio de la palabra sostenibilidad, pero luego la realidad es que no es así de sector a sector, a categoría a categoría, y también tiene su lógica, ¿no? Mira, en nuestro estudio las empresas que siempre salen un poquito más penalizadas
no empresas, son sectores, porque luego dentro de cada sector y cada categoría hay empresas que destacan de una forma espectacular. Pero hay sectores per se que tienen una parte penalizada. O sea, si estás en telcos, energía o banca, pues estás en la parte baja del cuadrante, en esa medición de relevancia, ¿no? El Meaningful Brand. Y si estás en Google, Amazon, estás en la parte alta, ¿no? O sea que es cierto que tiene que gestionarse de una forma holística, pero si eres una energética, pues probablemente, ¿no?, la manera como tienes que gestionar toda la parte de contaminación, cambio climático, etcétera, con una relevancia espectacular, ¿no? Entonces, hombre, obviamente tienes que seguir trabajando toda la parte de bienestar social, beneficio colectivo, etcétera. Pero lo primero que te van a evaluar es esa parte, ¿no?, en la que realmente estás generando un efecto ¿no?, que tienes que medir y gestionar en el entorno, en el medio ambiente, ¿no? Si eres un gran distribuidor, pues 3/4 de lo mismo. En cambio, si eres banca, pues claramente estás súper vinculado a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad económica. Entonces, sí, es cierto que tiene que ser holístico, pero no se está exigiendo en cada uno de esos beneficios colectivos, depende de la categoría donde operes, ¿no? Hay otro ejemplo buenísimo en nuestro estudio, es Mercadona, como distribuidor. Digo un curioso porque nosotros somos una agencia de comunicación y medios. Mercadona, sabéis que dice que no hace publicidad, ¿no? Con lo cual dices, Mercadona ahora empieza a reconducirse, se ha tirado muchos años en el primer cuadrante. El atributo más valorado es porque Mercadona está identificado como una cadena de distribución que crea una espectacular empleabilidad, ¿no? Claramente en sus momentos de expansión, y porque además sí comunicaba abiertamente cuál era su proceso de creación de empleo ahí donde se implementaba, ¿no? Entonces, su foco estaba exactamente en esa parte, ¿no? Y permeó muchísimo y fue altamente valorado, ¿no? Ahora se está reconduciendo. Por eso creo que al final, bueno, como todas las compañías, ese tema de sostenibilidad en cada una de sus vertientes, pues también tiene un criterio de priorización, ¿no? Entonces, y se cruza mucho con el propio compromiso, ¿no? De lo que afectas o lo que generas versus cómo intentas equilibrar como compañía ese efecto. Mira, nosotros como empresa, por ejemplo, nosotros somos una empresa de servicios, en verdad, ¿no? Somos un B2B y puramente servicio. O sea, nuestro valor es el capital humano, o sea, son nuestros profesionales y el talento que hay. Pero nosotros, como compañía, tú hacías un comentario antes, Bárbara, me ha encantado, que decías, hombre, ¿vuestro estudio es una inversión o es un coste? Nuestro estudio es un propósito. Hace unos años probablemente era una inversión elevadísima, que es un estudio global, que intentamos inicialmente que algunos de nuestros clientes que estaban interesados fueran copartícipes y de alguna manera nos ayudaran a subvencionar el estudio. Ahora mismo no lo intentamos así y es nuestro propósito. O sea, la misión de la compañía, de Havas Group a nivel global, es crear diferencias significativas para negocios, marcas y personas. Esa es nuestra misión, ¿no? Nosotros obviamente lo hacemos desde nuestro ámbito de expertise, que es el marketing y la comunicación, pero se ha convertido en nuestro propósito, y al propósito tienes que darle un poco de inteligencia, y en eso se basa el estudio. Luego lo utilizamos para dar inteligencia a los demás. Como se ha convertido claramente en el propósito, nosotros también tenemos que hacer algo como compañía que tenga lógica, ¿no? Y nosotros sí lo trabajamos de una forma holística. Tenemos 3 vertientes, lo manejamos bajo un paraguas que llamamos Havas Impact, que es toda la parte de la compañía que recoge todas esas iniciativas. En la parte de medio ambiente, ¿no?, la parte de environment, bueno, aparte de toda la energía que utilizamos está a punto de ser energía renovable, por supuestísimo no plástico, etcétera, pero acabamos de comunicar que empezamos justo antes del verano, yo creo que antes de que acabe el año tendremos alguna solución, medir la huella de carbono de las campañas de publicidad que emitimos, ¿no? Y a veces piensas, hombre, yo no tengo una cadena de producción, entonces ¿yo por qué tengo que medir huella de carbono? Bueno, pues nosotros cada vez que lanzamos una campaña en medios en nombre de uno de nuestros clientes, eso tiene una trazabilidad también, ¿no? Bueno, pues yo creo que antes de acabar el año seremos capaces de dar esa información a nuestros clientes, de manera que, bueno, probablemente
la manera como activas esa comunicación, pues genera más o menos huella de carbono, que obviamente tiene que ver también con la otra parte, ¿no? Que es analizar toda la cadena de valor. Pero bueno, eso lo tenemos ahí incluido, estamos haciendo en Francia ya y yo creo que antes de acabar el año lo tendremos en España. Toda la parte de económico lo hacemos económico-social. Tenemos un proyecto que se llama Planta 7, llamamos Planta 7 porque nuestro edificio en Madrid ocupa 6 plantas y entonces es la ficticia, es Planta 7. Planta 7 es el 7% de tiempo laboral de todos nuestros empleados disponible para trabajar en lo que sabemos, que es ayudar a hacer estrategia de negocio y de comunicación a compañías que son startups, pymes o colectivos pues aquellas empresas que no pueden acceder, ¿no?, a una compañía que les ayude a hacer eso, ¿no? Y es 7% del empleo, muy vinculado en esa parte. Y luego en la parte, obviamente, de personas, pues yo creo que ahí sí, ¿no? Pues la conciliación, que este 2020 sí que nos ha ayudado a ir más rápido, como a todos, ¿no? Pues conciliación, diversidad, ¿no? Vencer las brechas en términos de, bueno, da igual, diversidad de género, por edad, salarial, etcétera, ¿no? Entonces, pero el trabajo holístico, yo creo que la priorización depende de la categoría donde operas, no tiene por qué ser a partes iguales. Sí, no, pero has comentado ejemplos muy interesantes también de, pues eso, de que al final son perspectivas que no son a veces tan evidentes. Y creo que es muy interesante esto de cómo asumes también la coherencia con dentro de tu propia empresa con este tema de incorporar, pues eso, de este 7% de tiempo, ¿no?, de trabajar pro bono o con una perspectiva, ¿no?, de aplicarlo un poco desde dentro, ¿no? Y esto que creo que son cosas interesantes que además probablemente esto se le ocurre a gente, ¿no?, o lo propone gente también que tiene esta perspectiva un poco, y yo creo que es este cambio de manera de pensar y de enfocar más sistémico, holístico, que evidentemente nunca llegas a abarcarlo todo, ¿no?, porque si abarcas mucho apretarías poco, pero sí que esto poder ir introduciendo cosas que son cambios, pequeños cambios, pero que sí que transforman la cultura de la empresa o la cultura de que esto es muy interesante también como parte de la estrategia de sostenibilidad, se está convirtiendo en una cosa mucho más amplia. Y lo era antes del 2020, pero desde principios del 2020, cuando irrumpe la pandemia, ahora voy a introducir no sé si soy yo haciendo este ruido, introducir el tema que hemos hablado un poco veladamente, has comentado en los estudios, pero quería preguntarle a Enrico por los efectos que ha tenido la pandemia en esta perspectiva o en la perspectiva concreta que la ha experimentado en la sostenibilidad. Realmente la pandemia ha sido un shock, un proceso que ha alterado, nos ha hecho hacer cosas increíbles que pensábamos que eran imposibles en un periodo de tiempo muy breve. Luego algunas cosas están volviendo a una normalidad que no sabemos si es normalidad nueva, vieja. Vamos a aprovechar las oportunidades. No sé, me gustaría un poco saber tu opinión sobre cuáles han sido los efectos, si aceleran o frenan tendencias. En primer lugar, creo que el impacto de la pandemia es evidente, ¿no? Y es justo lo que tú has comentado ahora. No creo que ha cambiado todo, pero sí que ha acelerado ciertas tendencias y otras ha ido frenando. Yo creo que el parón al inicio de la pandemia, el parón de la actividad social y económica, nos ha hecho a todos reflexionar mucho, ¿no? Y yo creo que en esos momentos o en ese momento nos hemos dado cuenta de lo que realmente es importante para nosotros, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave y el cambio principal. Una de las cosas que es importante para nosotros es la salud, ¿no? Eso queda muy evidente. La salud a corto, medio y largo plazo, la salud de nuestros hijos. Y yo creo que con la salud está directamente también vinculado la salud de nuestra naturaleza y del planeta, ¿no? Y en ese sentido hemos salido, creo, reforzados en el sentido de que la sociedad ahora se confirma que realmente quiere actuar y que reclama aún más, quizás que antes, esa responsabilidad social a las empresas. Y en cuanto a oportunidades,
pues yo creo que sí que también ha ido ofreciendo oportunidades empresariales, por lo menos para aquel que ya estaba preparado y estaba siguiendo una cierta tendencia. En nuestro caso concreto, la pandemia ha ofrecido una oportunidad para lanzar esa movilidad individual que hemos podido ofrecer mediante la moto eléctrica y mediante el uso compartido de las motos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ha cambiado mucho, ha ofrecido oportunidades para aquella empresa que quizás no os ha visto un poco desentendido de esa situación y no ha visto solución. Yo lo que quiero decir y dejar claro es que no es tarde, hay que ponerse en marcha, ¿no? No sé, Nacho, si tú también desde tu experiencia, creo que claro, la pandemia para Amazon también tuvo una perspectiva diferente que para muchas otras empresas, pero creo que es interesante también conocer cómo percibes tú también desde tu experiencia que esto, parte de acelerar cosas que ya habíais empezado antes, ¿no? Lo que has comentado antes, pero... Sí. Haciendo un paréntesis, el tema de la pandemia el año pasado en nuestras operaciones fue una complejidad, vamos, sin precedentes. Entonces, plantearte en un pico de Navidad de demanda en el plazo de una semana con 1/3 de los empleados por tema de distancias, priorizando lo que podía entrar y bueno, eso. Pero sí que es cierto que, como decía Enrico, ha habido un cambio en una aceleración, ¿no? Yo creo que ha habido un clic de despertar esa conciencia de preocupación de tu entorno, preocupación de la salud, pero preocupación de ese medio ambiente. Y entonces nosotros hemos visto en el cliente ha aumentado su percepción, los equipos han aumentado su interés en estar más comprometidos con esas métricas, introducir esas métricas en sus propias variables, en empresas que han acelerado su compromiso con el Climate Pledge de emisiones a 2040. O sea, ha habido un conjunto en muchas diferentes dimensiones que demuestran que el 2020 ha generado un caldo de cambio súper potente. Y ahora lo que hay que hacer pues ser capaz de capitalizar esa oportunidad para poder acelerar. Yo creo que hay que ser capaces de utilizar este cambio y este reto que hemos sufrido el último año como una oportunidad ahora de poder acelerar esta transición, que creo que estamos todos de acuerdo que es necesaria. ¿Y crees que para esta, por seguir, porque es un tema como muy de las tendencias, ¿no? ¿La tecnología es una aliada para esto o es cuando hay estas grandes transformaciones, o es no sé, una dificultad añadida? La digitalización. Para mí ya es una opinión muy personal, pero no puedes hacer lo que no puedes medir. Y si no tienes la tecnología para medirlo, te quedas parado. Entonces, la mayor complejidad que puedes hacer es enfrentarte a un reto sin entender las dimensiones de ese reto. Y para eso te hace falta aplicar tecnología. Te hace falta aplicar tecnología tanto a nivel de inversiones de esa descarbonización, para entender el comportamiento del consumidor, para entender oportunidades de cambio estructural, operativo, de que aplica prácticamente a cualquier capa y cualquier estrato de trabajo en el que estés invirtiendo y estés utilizando. La tecnología es una herramienta. Si no eres capaz de hacer uso de ella, entonces te vas a encontrar con mayores retos a futuro, ¿no? Y yo creo que el 2020 ha generado esa oportunidad de cambio, de romper una tendencia donde había, pues, para muchos gestores, muchas empresas y muchos clientes, ¿no? Ese status quo que ha roto y es, bueno, pues si hay que construyamos ahora con esta oportunidad de cambio. Yo lo he visto dentro de Amazon y también lo he visto de fuera, ¿no? Como otras empresas se han unido al Climate Pledge mucho más rápido en los últimos meses que justo antes del pico de pandemia. Sí, un poco por ahondar en este tema, Esther, no sé si estas transformaciones aceleradas por la pandemia, Enrico también comentaba el tema de nos ha cambiado a nivel individual como personas, ha alterado algunas prioridades, ¿no? De repente nos hemos dado cuenta que la salud, por ejemplo, era mucho más importante ¿no? Como quizá lo que habíamos pensado unos meses antes. ¿Tú consideras que en el tema de esta revolución de valores o de cambio de valores a nivel individual, ¿no? Comentabas que en vuestro informe también durante la pandemia uno de los titulares era que la parte individual, ¿no? Había crecido mucho más que la colectiva. Pero en cambio también la pandemia, o sea, me ha sorprendido lo que comentabas porque la pandemia también como si dijéramos, ha exacerbado
esa conciencia de que hay muchas decisiones que hay que tomar de forma colectiva y tomarlas rápido, ¿no? Y hemos sacrificado, ¿no?, durante el estado de alarma libertades individuales porque, primero por salud individual, pero porque había como unas decisiones que alguien estaba tomando que sin precedentes, ¿no?, y muy rápido. Y ¿piensas que este cambio de valores, un poco te quería preguntar hacia dónde crees que va y si realmente es también otro trigger, ¿no?, otro clic de la transformación que se acelera, la transición? No te sé contestar, Bárbara, la verdad. Una pregunta muy complicada. Hay 4 grandes bloques de preocupación global. Mira, en la última edición, el 80% declara 4 grandes preocupaciones que la realidad lo cubren todo, porque los 4 bloques son sanidad, fundamentalmente, y te diría que le ponen el apellido de pública, sanidad pública. El siguiente es crisis económica, preocupación de una crisis económica global, es también declarado por el 80%. Hay otro, el mismo 80% le da al tercer bloque cambio climático, y creo que esa probablemente, ¿no?, recogiendo tu pregunta, es la que sí es claramente una tendencia de cambio y ha sido muy visible probablemente durante la época de confinamiento, pandemia, etcétera, ¿no? Como antes comentaba aquí con Albert Agustí, decía, no, claro, la gente ha vivido, cuando se para una ciudad, que de golpe ves el sol, se acaba la contaminación, ¿no?, aparecen delfines y ballenas en la costa. Sí. Y empiezas a ver cosas que jamás te hubieras imaginado ver, ¿no? Y eso ha generado una sensibilidad, ¿no? Pues ese es el tercer bloque. Y el cuarto es la política. Entonces, claro, al final son 4 grandes bloques de preocupación que lo cubren absolutamente todo. Yo en lo de los valores te diré que, mira, el hallazgo de este estudio, y pues te daba es mi opinión personal, ¿no?, con ese título que le pusimos, El propósito soy yo, tiene una parte que recoge en positivo un cambio de valores, pero también en negativo pone encima de la mesa, si me lo permites, el egoísmo, ¿no? Es decir, un cambio de valores es una tendencia a medio y largo plazo, una exigencia es en el corto plazo y es egoísta, ¿no? Esa cercanía a solucionarme mi problema. Y mi problema en estos momentos, en general, en nuestra sociedad, en el caso de España, es un problema claramente de preocupación económica y laboral. O sea, es de sostenibilidad de las familias, ¿no? Entonces, cuando te toca la sostenibilidad de la familia, pues los valores de cambio climático están bien, pero no sé si es lo más importante, ¿no? Entonces, el problema de esos grandes cambios es que son... o sea, hay que cuidarlos mucho en el largo plazo y tienen una vulnerabilidad brutal. O sea, era un tema que he pensado en alguna de vuestras presentaciones. Claro, decimos la teoría, ¿no? Una vez analizas en frío, dices, sí, hay que combinar, ¿no? Estas decisiones se ven en el largo plazo y tú como empresa tienes que dar unos resultados en el corto plazo, anualmente, ¿no? Y luego tienes que justificar que ciertas decisiones, igual este año no dan buenos resultados, pero en 10 años serán fantásticos. El señor Jeff Bezos es un gran maestro de haber hecho esto, ¿no?, en Amazon, de unos años de inversión, y luego... Una cosa, fíjate, y lo engancho con toda la parte de vehículos eléctricos. Porque si no hablamos de valores, que a mí me parece una conversación muy complicada, no sé a vosotros, pero sí hablábamos de hábitos, y eso sí se capta en las tendencias y eso es interesante. Nosotros llevamos tiempo ya, vosotros lo sabéis perfectamente, Enrico, que la gente joven dice que no se va a comprar un vehículo, ¿sabes? Entonces, pero sí va a hacer toda la parte de sharing, claro, ¿no? O las motos en la ciudad, car sharing, todas esas combinaciones vinculadas a eso, ¿no? La decisión de no me voy a comprar un vehículo fundamentalmente es un tema económico, ¿no? Pero sí esa parte, ¿no?, de utilizar la moto que puedo acceder en mi ciudad o de hacer un car sharing, las empresas que lo ofrecen sí tienen ese compromiso, como es vuestro caso, pues al final estás solucionando 2 cosas. Entonces, lo que sí tiene lógica es la evaluación de los hábitos. Y en esos hábitos yo sí creo que hay oportunidades, bueno, y además hay que captarlos, porque te puedes quedar fuera de negocio, ¿no?
eso sí tiene sentido y eso es más fácil de captar que los valores que tienen un cambio más a largo plazo. Un cambio de hábito no es tan a largo plazo, ¿eh? Está muy condicionado por el contexto. Hemos visto que los podemos, ¿no? Nos podemos adaptar, ¿no? Por haber cogido miedo a ir en el transporte público o porque de repente Correcto. puedes teletrabajar unos días y Así otros días y puedes combinar que no sea hora punta. Claro, de repente esto se ha producido realmente muy rápido. Es verdad que de los hábitos que comentas es muy interesante y más, como si dijéramos, más medible, ¿no? Más objetivable, igual que adentrarse en el mundo de los valores, pero bueno, quizá por ahí era mucho más acertado. Enrico, te quería, siguiendo un poco con esta línea también de un poco de tensión entre lo individual y lo colectivo, ¿hasta qué punto crees que la aprobación, por ejemplo, de grandes acuerdos colectivos, ¿no? Como pueden ser los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o incluso los Acuerdos de París, o otras normativas de sostenibilidad, han sido cruciales para que muchas empresas empiecen a apostar por una actividad económica más responsable con el planeta? Pues yo creo que sí, que es muy importante. Y este acuerdo de Objetivos de Desarrollo Sostenible es muy amplio, ¿no? Yo creo que para afrontar el reto que tenemos ahora por delante, de sostenibilidad en general, el cambio climático, pues hace falta hacerle frente con mucha fuerza, ¿no? Y se necesita ahí pues, esa política, los sectores públicos y privados, ¿no? Y el hecho de que, de cara a este acuerdo, los ODS se hayan puesto de acuerdo con los casi 200 Estados miembros de la ONU, yo creo que ha sido una señal muy, muy potente hacia la sociedad, hacia las empresas y todo. Y enganchando con los hábitos, yo creo que incluso con este tipo de acuerdo, pues sí que entras en la cabeza de la gente, les cambias los hábitos y, por lo tanto, a nivel de empresa, el cliente les pide otra cosa y desde la política también se les direcciona hacia una dirección y creo que sí, que es un impacto muy importante y muy amplio y para todos los sectores. Yo creo que, pero añadiría un poco por ir entrelazando, ahora os pediré a cada uno, si queréis, nos quedan como 5 minutos para hacer como en los debates políticos es el minuto de oro, ¿no? De que se habla pero como no sé, algunas reflexiones que queráis compartir finales. Creo que ya que estamos hablando de la sostenibilidad en el ADN de la empresa, creo que, no sé si me atrevo a interpretar de lo que nos ha comentado Esther también, que efectivamente, ¿no? Como si dijéramos, las empresas van reorientando su negocio por un poco detectando lo que piden los consumidores, ¿no? Y también un poco siguiendo las normas y las políticas que se establecen desde lo público, pero que aquellas empresas que desde su propia lectura del contexto y de entender cuál es su nicho de negocio y hacia dónde va la sociedad, que se adelantan, ¿no? Y que, por ejemplo, empresas que apuestan por reducir, ¿no? Por ser neutras en carbono antes de lo que dice el Acuerdo de París o otro tipo de, ¿no? Que estas empresas que se destacan y se adelantan a esto, realmente salen, como si dijéramos, beneficiadas, ¿no? en la percepción de, no sé si estás de acuerdo en esto, ¿no? Como mensaje a lanzar a las empresas, ¿no? Al final, la transformación, esto es, ya que hemos hablado de holístico, de sistémico, ¿no? De que todo el planeta estamos conectados por un virus, por Internet y por los virus de Internet y por los virus que no son de Internet. Y claro, la transformación hay que tirar, ¿no? Necesitamos más elementos tractores que adelanten estas transiciones. ¿Consideras que...? Total. Aparte de que eso me lo diferenciara, yo voy a hacer una reflexión. Lo peor que nos podría pasar es que la sociedad, en ese sentido las personas, la ciudadanía, perdiera la confianza. O sea, yo creo que eso sería absolutamente terrorífico. O sea, si la declaración de las personas es que espero que las empresas y las compañías actúen ya, y en paralelo, de golpe, hubiera una falta de confianza, una crisis absoluta de confianza, más de la que hay, al respecto de lo que las compañías pueden hacer, normalmente las personas que hacemos cuando ya pensamos que no hay nada que hacer, dejar de hacer nada, ¿no? Es decir, si total lo que voy a hacer yo no va a servir para nada, ¿no? Entonces, para mí es que por eso toca mucho el compromiso de las personas, o sea, de las compañías y sobre todo de las compañías y de las personas, porque lo peor que nos podría pasar es que cada vez hubiera más falta de confianza. Entonces es al revés.
cuanto más visible sea todo lo que las compañías y las empresas hacen, y más empresas, claramente, ¿no?, tengan políticas de sostenibilidad de cambio, ¿no?, pues como los 2 ejemplos maravillosos que hemos compartido hoy, de SEAT y de Amazon, mayor exigencia habrá del consumidor. Y esa mayor exigencia del consumidor hacia unos y otros hará que aquellos que no tienen tan evidente, sí o sí tengan que hacerlo, porque dejarán de tener un resultado de negocio vinculado, ¿no? Entonces ese círculo se irá fomentando. Me parece que es la reflexión quizá más, la que se me ha ocurrido. Una reflexión muy interesante, porque efectivamente es uno de los grandes temas en la comunicación, de lo que he experimentado desde la administración pública, ¿no? Cuando comunicas la crisis climática o quieres concienciar a la ciudadanía. ¿Qué estimula más los comportamientos, como si dijéramos, alineados? ¿El catastrofismo o la esperanza y el optimismo, ¿no? O sea, siempre hay una tensión entre, y aquí yo he presenciado debates muy feroces, ¿no?, en este sentido, ¿no? Más la línea Greta Thunberg, ¿no?, el mundo se acaba y hay que actuar ya, que es necesario y es relevante, pero hay que dejar una ventana a la esperanza y a que lo que tú vas a hacer va a impactar, ¿no? Yo creo que efectivamente todas estas contribuciones incrementales de los 7.900 millones de personas que tenemos en el planeta, si se pierde la esperanza y no se hacen, efectivamente, creo que también estaríamos en el peor de los escenarios. No sé, Nacho, ¿cómo quieres hacer? Mira, en línea de lo que decía Esther, yo soy de la opinión de que, inevitablemente el consumidor va a seguir poniendo más presión, debe seguir poniendo más presión. Yo quiero que siga poniendo más presión porque esa necesidad de cambio de ADN yo creo que no es discutible. Creo que es necesaria y cuanto antes se tenga, más fácil será poder afrontar esos retos. Y para mí el marco para afrontar esos retos se centra en 3 pilares. Uno es la innovación. Hace falta innovar y hace falta innovar rápido en esa descarbonización, en ese cambio. Hace falta colaborar. Hace falta que... No se trata de que yo capitalizo mi innovación y solo me la quedo yo, sino hace falta realmente esa colaboración, ese compartir esos retos y afrontarlos de forma conjunta. Yo creo que el Climate Pledge hace un buen paraguas en ese sentido. Y eso, englobarlo dentro, como decías tú, de los ODS, con una regulación que incentive ese cambio para poder actuar de catalizador para ese cambio. Entonces yo creo que con ese marco es lo que estaría pensando hacia adelante, lo que me gustaría ver, ¿no? Y eso impulsado y apretado un poquito con la demanda del consumidor. Sí, esperemos que efectivamente esto es muy interesante, ¿no? También lo de la tensión entre la competencia y la colaboración, ¿no? Que al final la humanidad siempre ha avanzado un poco con un poco de cada, ¿no? Sin competitividad o sin competencia, es verdad que caemos un poco en la desincentivación y los talentos un poco se dieron a otras cosas, sin colaboración y dejando a gente atrás. Ya sabemos que muchas veces somos tan vulnerables como el más vulnerable de nuestros vecinos o de nuestro portador de virus allá en otro país donde no se vacuna, ¿no? Al final estas relaciones sistémicas acaban volviendo. Entonces, si podemos avanzar colaborando, avanzamos todos más. Sí. Muy interesante. Enrico, unas palabras. Muy bien, yo también me quedo con el acuerdo que tenemos, ¿no? Aquí, por lo menos entre los que estamos, que el cliente está cada vez siendo más exigente, ¿no?, de cara a la responsabilidad social y sostenible de las empresas. Hemos destacado el tema de no solo tienes que mirar de tu propio negocio, ¿no?, tienes que ir más allá, en toda la cadena de valor. Y a mí lo bonito que hoy ha ido surgiendo es que yo he visto que hay muchas formas de hacerlo. Es un mundo ilimitado, ¿no? Y ahí tenemos tecnología hoy por hoy disponible, pues las innovaciones, y creo que tenemos todo para realmente poder ir mejorando, ¿no? Y hay que aprovechar la oportunidad. Sí, la verdad es que yo me llevo un mensaje esperanzador, a pesar de que todos los días vemos en los periódicos algún nuevo incendio, alguna nueva inundación, alguna nueva sequía, y esto son todo como señales de alarma, ¿no?, que nos da el planeta de lo que va a ir viniendo cada vez con más frecuencia, pero de aquí han salido muchas ideas, como comentabais, el tema de la innovación, de poder plantear los retos que nos van saliendo cada vez más complejos, más sistémicos, con ideas nuevas y con tecnologías que nos ayudan a evaluar los
los retos, ¿no?, para poder superarlos. Creo que esto es lo que nos define también como especie, como Homo sapiens. A ver si yo creo que sí que estamos, lo comentábamos antes cuando preparábamos, creo que estamos en una década clave para tomar decisiones de estas que se perciben a largo plazo, que un poco nos sitúen en un horizonte sostenible en el 2050, ¿no?, que es un poco el objetivo que tenemos y que claramente las empresas tienen muchas oportunidades para poder alinearse con este reto y hacer su pequeña contribución. Bueno, quiero agradeceros, Esther, Nacho, Enrico, vuestras aportaciones. Ha sido para mí un debate muy enriquecedor y muy interesante, y muchísimas gracias haber tenido la oportunidad de moderar esta conversación. Harvard Deusto, creo que poder hablar de estos temas y dedicar, ¿no?, 1 hora y media a reflexionar, espero que todos volvamos a nuestros puestos de trabajo con alguna idea renovada para seguir avanzando. Muchísimas gracias.